Mis hermanos, continuamos entonces con la serie del libro de Hechos, ya hoy con la ayuda de Dios. Hoy vamos a empezar con el capítulo 17. Si usted tiene la traducción Reina Valera, notará que de hecho van a ser dos historias. La historia que conocemos nosotros como Pablo predicando en Tesalónica y la historia de los hermanos en Berea, de la iglesia en Berea. Vayamos a leer la palabra de Dios, los primeros 15 versículos de este capítulo, Hechos 17, versículos 1 al 15. Dice el versículo 1: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Esta es la palabra de Dios, y como les decía, hermanos, pues tomé las dos historias en conjunto, porque como hemos leído y como hemos notado, de hecho, Tesalónica y Berea tienen muchas cosas en común, pero también tienen muchas distinciones. Y creo que las dos historias están conectadas entre sí, porque precisamente cuando Pablo sale de Tesalónica y es llevado a Berea o llega hasta Berea, los mismos de Tesalónica que habían alborotado la ciudad vinieron aquí también a alborotarla. Y vamos a ver que de hecho hay un paralelo y un contraste entre esas dos historias, por eso las quise tomar juntas. Así que vamos a estar estudiando estos versículos, pero antes quiero recordarles, o quiero que recordemos lo que hemos estado viendo, el recorrido que ellos han tenido. Ya llegaron hasta Filipos, allá en la parte norte en Macedonia. Y lo que acabamos de leer, el recorrido que vamos a ver que Pablo va a hacer, es que de Filipos salieron y pasaron por Anfípolis, y sigue diciendo que luego a Polonia y llegaron a Tesalónica, ¿sí? Y ahí en Tesalónica es donde hubo el alboroto, ahora lo veremos con más detalle, y de allí salió Pablo para Berea, o salieron para Berea, y de Berea salió Pablo en barco hasta Atenas. De allí de Filipos pasaron por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, pasaron a Berea, y luego Pablo solo salió en barco hasta Atenas. Ese es el recorrido. Bien, mis hermanos, después de haber visto allí, recordar lo de este recorrido, pasemos directamente a la enseñanza, y le he puesto como título a esta enseñanza en esta noche: la centralidad de Jesucristo. La centralidad de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, este pasaje de verdad ha sido muy especial para mí y me ha confrontado de una manera muy especial, porque la mayoría, bueno, yo creo que todo sermón que nosotros escuchamos de personas que dicen ser cristianas, pues muchas veces creemos que esos sermones son cristianos, y hay muchos que no son basados ni siquiera en la Biblia. Y quizá nosotros, por estar estudiando la palabra y tener un conocimiento de la palabra de Dios, podemos identificar fácilmente sermones
que no son basados en la Biblia. Uno ya escucha personas que hablan muy bonito, pero ni abren la Biblia. Y se ponen a motivar a la gente, y sermones que usted sale motivado, pero la palabra de Dios ni se tocó. Hoy entendemos nosotros claramente que eso nada tiene que ver con Cristo, ni con su palabra, ni con su verdad, ¿cierto? Es muy fácil, podríamos decir, para nosotros identificar esa clase de sermones. Pero ¿qué de aquellos sermones donde usted le predican usando la Biblia? Y donde usted le citan versículos y donde usted dice, esa persona usó la Biblia. Entonces eso fue un sermón bíblico. Pero hermanos, hay un problema muy grave. De hecho, eso es quizá lo más complicado aún. Porque es fácil identificar un sermón cuando la Biblia ni siquiera se menciona. O cuando se lee un pasaje y luego se predica cualquier otra cosa. Pero es muy difícil, o a veces se puede tornar confuso, complicado, cuando nosotros escuchamos a una persona que tomó un pasaje de la Biblia, expuso el pasaje de la Biblia, y nosotros podríamos decir fue bíblico. Pero hay tantas veces que esos sermones, aunque son bíblicos, entre comillas, no son cristianos. Esa es la verdadera diferencia. Podemos escuchar muchos sermones bíblicos, pero no cristianos. De hecho, yo le puedo asegurar que la mayoría, bueno, yo de hecho podría decir que todos, aún los falsos maestros, los falsos pastores, los engañadores, hasta pueden usar pasajes completos de las Escrituras y no predicar a Cristo, a Jesucristo, y en ese sentido están igual engañando. Ahora, ustedes, podríamos decir, ¿eso es verdad? Bueno, de hecho eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche, en el pasaje que vamos a estar estudiando. Podrían ser muy bíblicos, pero si Jesucristo no es el centro, entonces no son cristianos. Y yo creo que eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque hermanos, hay mucha gente que acepta a Jesús por muchas razones, pero Jesucristo o Jesús, que es muy interesante, porque por eso le he puesto la centralidad de Jesucristo, y quería poner la centralidad de Cristo, pero yo creo que es también importante que entendamos algo, y es que Jesucristo hasta advirtió que iban a venir falsos cristos. Entonces nosotros debemos entender que Cristos hasta pueden haber muchos, entre comillas, pero el verdadero solo es uno, y es Jesús el Cristo. De hecho, esa palabra Jesucristo es la unión de esas dos palabras, Jesús el Cristo. Y ese debe ser el centro, no solamente Jesús, ni solamente Cristo, porque nos podrían estar hablando de Jesús, y en muchos lugares hablan de Jesús, pero no de que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega para el Salvador, el ungido, el enviado de Dios, el que vino a salvarnos, el Mesías. Entonces, si nos hablan de Jesús, Jesús te va a hacer rico, te va a hacer próspero. No te hablaron de Jesucristo. Te hablaron de un Jesús que va a cumplir tus sueños, tus deseos, hasta tus caprichos. Pero cuando hablamos de Jesucristo, estamos diciendo que Jesús, este Jesús de quien hablamos, es el Cristo, es el Salvador, es el Mesías, es el enviado de Dios a rescatarnos. Y si de eso no se trata el mensaje, y podríamos decir, nos engañaron. Hermanos, de hecho, ¿qué es lo más interesante? Muchos aceptaban de Jesús muchas cosas, pero que Él fuera el Cristo. Antes de ir directamente al pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche, quiero que veamos que una de las cosas más importantes era que Jesús realmente era el Cristo. Y cuando declararon otras personas que Él era el Cristo, Él nunca lo negó. De hecho, Él lo aceptó. En Mateo 16, versículo 16, como lo dice la Nueva Versión Internacional, estas son las palabras de Pedro, donde dice, tú eres el Cristo, le está diciendo a Jesús, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que realmente necesitamos decir que creemos en Jesús, pero que Él es el Cristo, Él es mi Salvador. Esa es la esencia del Evangelio, esa es la esencia de toda verdadera predicación. Como en Juan 11:27, allí Jesucristo está hablando con la hermana de Lázaro, con Marta. Y están teniendo una conversación y ella dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y precisamente esta verdad fue una de las cosas que más les chocó a los religiosos de la época de Jesús. Y quiere que le diga una cosa, es una de las mismas verdades que le choca a muchas personas. Porque vuelvo y le digo, podemos hablar de Jesús, hasta usar la Biblia, pero hermanos, nosotros debemos de centrarnos en que Jesús es el Cristo. Por eso quisiera que fuéramos directamente a nuestro pasaje y viéramos esta verdad de la cual estamos hablando. Porque, mis hermanos, quiero que veamos en primer lugar esta verdad. Podemos saber que la centralidad de Jesucristo es real, que estamos frente a un sermón verdaderamente cristiano, no solamente bíblico. Porque vuelvo y le digo, hermano, yo puedo usar la Biblia para torcerla.
Yo puedo usar la Biblia para predicar cosas que no son ciertas, pero necesitamos usar la palabra de Dios, es para que Cristo sea el centro. ¿Cómo sé que Jesucristo es el centro? Porque cuando a mí me exponen la palabra de Dios, ¿están exponiendo a quién? A Jesucristo. Podemos ver esto claramente en los versículos 1 al 3. Vayamos allí a la palabra de Dios y veamos esta verdad impresionante. Dice el versículo 1 del capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Recordemos que ellos salieron de Filipos, ¿sí? Donde había una sinagoga de los judíos. Ahora detengámonos allí. ¿A dónde llegaron? Llegaron a Tesalónica, la capital de Macedonia. Recordemos que Filipos era la ciudad más importante, pero la capital como tal era Tesalónica. Así que Pablo llegó a la ciudad más importante y de allá lo sacaron, ya vimos, lo metieron en la cárcel, lo sacaron, lo expulsaron y se fue a la ciudad más importante, o mejor dicho, a la capital de Macedonia, a Tesalónica. Y allí sí había una sinagoga de los judíos. ¿Qué significa eso? Que allí habían personas que regularmente se reunían y ¿saben qué estudiaban? ¿Sí saben qué estudiaban? La palabra de Dios. Hermanos, pueden haber grupos donde se estudie la palabra de Dios, pero si Jesucristo no es el centro, si no es a Jesucristo que es a quien se está exponiendo, no están en la verdad. Él fue allá a la sinagoga de los judíos. Dice el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, en otras palabras, 3 días de descanso o 3 sábados, discutió con ellos. Ahora, esa palabra discutir en la Reina Valera nos podría confundir un poco, porque si a usted le dicen de discutir, ¿usted qué se imagina? Una pelea, un alegato, un pleito, pero no. De hecho, en el idioma original esa palabra significa literalmente razonar, porque Pablo realmente no era que se pudiera pelear con las personas, porque yo creo que eso es lo que realmente hacen los verdaderos cristianos. Discutimos sanamente. De hecho, en el idioma original dice es razonar. La palabra más correcta sería razonar. Él empezó a razonar con ellos, él empezó a discutir de una manera sana con ellos durante 3 días de reposo, o sea, durante 20 días. El día de reposo era el sábado. Dice el versículo 3, y me encanta esas 2 primeras palabras que allí se expresan. Primero dice que estaba declarando, que significa en el idioma original abrir. Él estaba abriendo la verdad de la palabra de Dios y exponiendo, que es una palabra que significa poniendo al lado las escrituras. Lo que él estaba diciendo, lo que Pablo llegó a hacer a esa sinagoga es, bueno, ustedes están explicando las escrituras. Bueno, saquemos las escrituras, abramos las escrituras y expongamos las escrituras. ¿Sí? Miren, hermanos, ¿a quién le estaba diciendo esto Pablo? A gente que sabía de esto, a la sinagoga de los judíos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hermanos, debemos abrir la palabra de Dios. Es para encontrar la verdad de Jesucristo. Debemos ser expuestos a la palabra de Dios. Es para que Cristo Jesús no sea predicado, de que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Y no importa, hermanos, si nos reunimos 1000 veces en un año o 10,000 veces, no importa cuántas veces nos reunamos, Jesucristo debe ser el centro. ¿Sabe usted por cuántos años quizás se habían estado reuniendo en esa sinagoga en Tesalónica, pero jamás habían escuchado realmente un mensaje de Jesucristo? Hermanos, y nosotros debemos de preguntarnos esa misma verdad. ¿Es lo que nosotros deseamos, ser expuestos a la verdad de Jesucristo día tras día? Recordemos lo que Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su época en Juan capítulo 5 versículo 39. Está en la Nueva Traducción Viviente. Él les dijo, ustedes estudian las escrituras a fondo, escudriñan las escrituras, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras, ¿qué? Me señalan a mí. Pero ellas hablan de mí. ¿De quién? De Jesucristo. Si yo voy a la palabra de Dios y yo no veo a Jesucristo, me están engañando. Si a mí me abren la palabra de Dios y me explican la palabra de Dios, pero no me muestran a Jesucristo en ese pasaje, me están predicando mentiras, aunque estén usando la Biblia. Como los judíos, escudriñaban las escrituras, pero a Jesucristo no lo veían por ninguna parte. ¿Cuál es el problema? No tenían vida eterna. Hermanos, es que si Jesucristo es Dios, y si Él es la vida eterna, ¿cómo no querer ir a buscarlo todos los días y alimentarnos de su palabra de vida? Por eso en Lucas capítulo 24, un pasaje también muy conocido, después de Jesús resucitar, dice Lucas 24, 27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y de todos los profetas,
explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Hermanos, yo debo ir a la palabra de Dios es para encontrar a Jesucristo. Es para ver a Jesucristo, para que me hablen de Jesucristo. De hecho, hay muchas personas que saben que van a la Biblia y quizá nosotros lo hemos hecho y no estoy juzgando aquí a todo el mundo. A veces nosotros tenemos prácticas que hemos aprendido, prácticas que hemos heredado y muchas veces son erróneas. Muchas veces quizá hemos ido a la palabra de Dios a buscar promesas, ¿cierto? Las famosas promesas. Ahora, a mí me parece bien interesante. Muchas personas van a buscar las promesas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿sí? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y Señor, yo te pido, ¿cierto? Y tú me has prometido que todo lo que pise la planta de mi pie será mío, ¿cierto? Y a veces yo me pregunto, y en la Biblia también habían otras promesas, como por ejemplo que el siervo de Dios iba a entregar su vida. No, es que esa sí la cumplió Cristo. O sea, las promesas de cosas materiales, esas son para mí. Las otras sí son que Cristo las cumpla. No, hermanos, de hecho, ¿sabe qué dice la palabra de Dios el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 20? Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Hermanos, nosotros no deberíamos estar buscando promesas para reclamarlas. Nosotros deberíamos ir a buscar toda la palabra de Dios para ver a aquel que fue la promesa hecha por nosotros, Jesucristo nuestro Salvador. Él es el centro de las Escrituras. Él debe ser el centro de todo sermón, de todo mensaje. Él debe ser el centro de nuestras vidas. Pero si a veces ni siquiera en la predicación, en la enseñanza, Cristo es el centro, ¿cómo podemos esperar que sea el centro de nuestras propias vidas? Entonces, hermanos, que Cristo sea nuestro todo. Y que si nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, el deseo de nuestro corazón sea conocer más a Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué hizo Pablo en esa sinagoga? Abrió la palabra de Dios, empezó a discutir con estas personas. Bueno, ¿qué es lo que ustedes creen? Y les mostró a Jesucristo. Les declaró a Cristo Jesús, expuso a Cristo Jesús como el Salvador. Y esto nos lleva al siguiente punto, hermanos. Y es que si esto es verdad, entonces esto es lo que trae verdadera unidad. Porque la unidad debe estar ¿en quién? En Jesucristo. Hermanos, esta es la verdadera unidad. La verdadera unidad es en Jesucristo. Podemos saber que tenemos unidad cuando el centro de tu vida es Cristo Jesús, cuando el centro de mi vida es Cristo Jesús y cuando nos reunimos para colocar en el centro a Jesucristo. Veamos esto en los versículos 4 al 9. Dice, y algunos de ellos creyeron, gloria a Dios. Y miren la palabra que dice allí, y se juntaron con Pablo y con Silas. Ahora, esto es lo más interesante, y de los griegos piadosos, gran número. Y de mujeres nobles, no pocas. Pero me parece interesante, dice algunos de ellos, o sea, es decir, de los judíos creyeron. Pero de los griegos piadosos, y me parece interesante porque los griegos piadosos, lo que está diciendo es, estas eran personas que se acercaban al judaísmo. Lo que usted escucha hoy como simpatizantes, ¿sí? Ellos quizás no eran de los que se comprometían mucho, pero iban a la sinagoga. Pero cuando escucharon que el mensaje de la Biblia se trataba de Jesucristo, ellos creyeron y se unieron. Y muchas mujeres nobles, de hecho lo que significa literalmente mujeres adineradas, no pocas. El versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían. Ahora mire hermano, usted puede tener religión, puede ser judío, puede tener sinagoga, hasta abrir las escrituras y debatir, pero no creer. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Otra manera también de decir que los querían literalmente linchar. El versículo 6 dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Bueno, es cierto que ellos decían que hay otro rey. Bueno, de hecho solo hay un rey, Jesús, pero no desmeritando la autoridad civil. ¿Qué es lo que quiero que veamos en este pasaje que estamos leyendo? Que al fin y al cabo todo mundo está unido a una causa, a algo o a alguien. Podemos ver que los que creyeron se unieron a Pablo y a Silas, en otras palabras, que es una manera de decir que se unieron a su mensaje, a la verdad que ellos predicaban. Pero los que no creyeron también estaban unidos.
para formar un alboroto. También estaban unidos para decir mentiras, para decir engaños, para acusar a los hermanos. Miren, hermanos, por nosotros decir la verdad, eso no significa que todos los que digan creer en Dios y creer en la Biblia nos vayan a aceptar. Pero la verdadera unidad de la iglesia está cuando Jesucristo es el centro del mensaje, es el centro de nuestras vidas. Una persona cuyo mensaje no sea Cristo Jesús, sino cualquier otra cosa, no está unida a nosotros. Y vuelvo y le digo, muchas de esas personas dicen ser creyentes. Muchas personas dicen creer en Él, en Jesucristo, pero usted mira sus vidas y el centro de sus vidas no es Jesucristo. Tristemente tengo que decirlo, el centro de la vida de muchos es su religión, su denominación, como los judíos, ¿no? Defienden a capa y espada, o sea, cualquier otra cosa, menos a Jesucristo. Hermanos, que el deseo de nuestros corazones sea Cristo Jesús, y que si en algún momento tenemos que defender algo, no es ni a nosotros, ni a nuestro título, ni a nuestra congregación, que si tenemos que defender es defender la verdad de que la Biblia habla de Jesucristo. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Ahí sí se une todo el mundo, ¿no? Y el versículo 9 dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Cuando les dan lo que quieren, ¿sí? Apenas pasan dinero, ahí se acaba el pleito, ahí se acaba el alboroto. Hermanos, ahí es donde uno sabe realmente para qué se une la gente y cuál es el propósito y el deseo del corazón de las personas. Y es mi oración y ruego a Dios, no importa si somos muchos, si somos pocos, eso no es lo que importa es que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas y que Él sea el que nos una de verdad. Que Él sea nuestra unidad. Es lo que enseña la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 47 en una traducción viviente dice, esto lo dijo Jesucristo mismo, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios, y se lo dijo a religiosos. Miren, hermanos, yo digo que toda discusión debería comenzar con la verdad de Jesucristo y se debería acabar cuando Cristo deja de ser el centro de la discusión, ¿sí? Es decir, nosotros no somos llamados a contender, nosotros no somos llamados a discutir de manera no sana, sino que nosotros somos llamados a hablar de Cristo Jesús. Que cuando nos inviten a hablar, a decir cualquier cosa, que cuando nos pregunten algo, lo que digamos nosotros es, mira, lo de forma no importa, lo que importa es Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es tu Salvador? Bueno, también es para mí. ¿Él es Dios? También lo es para mí. ¿Estás en sus manos? Yo también estoy en sus manos. Entonces, si Cristo es el centro, podemos estar unidos. Pero si Cristo no es el centro, y si la discusión se basa en otras cosas, no tiene sentido. Y si por tener a Cristo como el centro, entonces pasa lo que sucedió con Pablo, ¿cierto? Los demás se unieron para alborotar la ciudad, pues que la alboroten, ¿sí? Que la alboroten, hermanos. Por eso en la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, y vamos a ir hasta el versículo 6, dice, esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. Leo este pasaje y me parece que es lo que estaban haciendo los judíos. Aunque tenían las escrituras, al fin y al cabo ellos hablaban desde el punto de vista del mundo, ¿cierto que sí? Apenas, podían tener unidad con las autoridades, podían tener unidad hasta con los alborotadores y los ociosos. Hasta no les importaba unirse con ellos con tal de defender su causa. Y sencillamente todo el mundo les va a prestar atención. Pero ¿qué dice el versículo 6? En cambio nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Hermanos, el Espíritu Santo en nuestras vidas, el espíritu de verdad, nos debe llevar a la verdad de la palabra de Dios. Hay veces que hay tantas discusiones y la palabra de Dios no está por ninguna parte. Hermanos, yo se lo quiero decir de esta manera. ¿Alguna vez usted ha escuchado esto? Bueno, me refiero a que esto lo enseña la misma Biblia. Tú y yo somos creyentes y estamos en una lucha. Y si hablamos de armas, y es interesante, ¿sabía usted que usted puede tomar un arma en su mano como creyente? ¿Sí? ¿Cuál es esa arma? La palabra. ¿Cierto que la Biblia dice que la palabra es una espada? ¿Sí? Es una espada de dos filos. ¿Es cierto que sí? Eso es verdad. La palabra de Dios es una espada de dos filos, ¿cierto? Pero hay tanta gente que a veces se pone a discutir y no saca la espada, o se pone a pelear y no saca la espada. Hermanos, si vamos si realmente lo que queremos es ir a discutir de una manera sana, saquemos la espada y empecemos no sé si esté bien usada la palabra, a bolear espada, a sacudir la espada, blandir espada. Yo creo que blandir es el término más técnico. Sí, hermanos,
De verdad, yo creo que toda discusión debe, como les decía, terminar y concluir es con la palabra, ¿cierto? Ahora, también debemos usarla tampoco para hacer daño ni para, porque realmente es de doble filo. Si corta para allá, corta también para acá, pero que sea la verdad de la palabra de Dios la que nos lleve a discutir de una manera sana. Si alguien quiere, y siempre lo hemos dicho, tenemos las puertas de este lugar abiertas para discutir sobre la palabra, para hablar sobre la palabra, pero que Cristo sea el centro. Que Cristo sea el centro. Por eso en Hechos capítulo 4, versículo 27, dice, de hecho, allí la iglesia está reunida, dicen, de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Hermanos, al fin y al cabo, como les decía, todo el mundo está unido en algo, para una causa. Pero ruego a Dios que ellos se unieron para matar a Jesús, que nosotros nos unamos, de verdad, que lo que nos una a nosotros sea proclamar que Él murió por nuestros pecados para salvarnos. Porque, hermanos, lo que le digo, realmente, ¿qué es lo que nos une? ¿Sí? ¿Un título? ¿Una denominación? Que sea Cristo Jesús nuestro Salvador. Como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Es muy bonito lo que Pablo dice allí en estos versículos. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hermanos, yo creo que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo Jesús y la paz verdadera es Cristo Jesús, que Cristo sea el centro, la unidad de nuestras vidas. Ahora esto nos lleva a nuestro siguiente punto y es, hermanos, ¿qué estamos buscando? ¿Qué busca el mundo? ¿Qué busca la gente? ¿Cierto? Pues hermanos, si somos creyentes, si somos hijos de Dios, si somos cristianos, estamos buscando a Jesucristo. ¿Sí? Y podemos decir que estamos buscando a Jesucristo. Bueno, veamos esto en los versículos 10 al 12, porque es interesante. Como les digo, creo que allí, aunque allí termina supuestamente, según la Reina Valera por los títulos, termina la historia de Tesalónica, yo creo que allí no termina, porque vamos a ver que nos sigue hablando de Tesalónica, aunque obviamente pasamos a otra ciudad. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Detengámonos allí. Es muy bonito eso. ¿Qué hicieron los hermanos? También se unieron para cuidar a Pablo, ¿cierto? Para cuidar a los hermanos. Miren, hermanos, vuelvo y digo, yo creo que realmente es tan bonito cuando uno ve la unidad de la iglesia, pero es en torno a la verdad y en torno a cuidarnos unos a otros, pero para que Cristo sea honrado y exaltado. Ahí también yo veo prudencia, ¿no? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, ¿sí? Si a nosotros realmente nos estuvieran persiguiendo para matarnos, pues tampoco tiene ese sentido. Yo entrego mi vida por Jesucristo. Bueno, el día que Dios quiera que muramos, morimos. Pero los hermanos estaban preocupados y enviaron inmediatamente, de hecho, de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pero ¿sabe qué me sorprende? Y ellos, habiendo llegado allá a Berea, ¿qué hicieron? Entraron en la sinagoga de los judíos. Uno diría, es como que no aprenden, ¿no? Como que son tercos. No, hermanos, pero esto a mí me sorprende. Son varias cosas, vuelvo y digo. Nosotros podríamos, hasta podríamos hacerlo, aunque vuelvo y digo, siempre enfatizo esto, no nos dejan. Pero podríamos ir a meternos en todas las religiones, en todas las denominaciones, a predicarles a Cristo. Y nos dirían que somos unos ofensivos, unos divisivos. Pero Pablo hacía eso, ¿cierto? Me sorprende. Y lo sacaban de las sinagogas y lo echaban y él se iba por otra parte y allá llegaba a la sinagoga. ¿Por qué, hermanos? Porque yo creo esto, en muchos lugares sí hay verdaderos salvos, pero ellos también necesitan escuchar la verdad. Ellos también necesitan escuchar la verdad. Dice que ellos llegaron allá a Berea y entraron en la sinagoga de los judíos. Pero es muy interesante lo que sucedió aquí, versículo 11. Y estos, es decir, los de Berea, eran más que nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, estuvieron muy atentos a la palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, qué bueno que nosotros siempre seamos como los hermanos de Berea. Miren, hermanos, nosotros podemos escuchar a todo el que quiera hablar en Cristo, de parte de Cristo Jesús. Pero, hermanos, ¿cuál es el punto? No importa si sea el apóstol Pablo. Abramos la palabra de Dios, vayamos a nuestra casa todos los días a ver si lo que nos están enseñando es así. Claro que si usted hoy hace eso, usted no lo llaman noble, a usted lo llaman rebelde,
A usted le dicen, no estudie, porque el que estudia se vuelve loco, el que lee mucho la Biblia se vuelve loco. Y otros dicen, no estudie tanto que se va a torcer. Claro, cuando usted empieza a estudiar, usted empieza a hacer preguntas y ya dicen, no, ese ya está mal. ¿Quién sabe quién le estará llenando la cabeza de quién sabe qué? No, hermanos. Al contrario, que el Espíritu que Dios ha puesto en nuestros corazones nos lleve cada día a escudriñar las Escrituras, que lo que aquí digamos y que lo que cualquier persona quiera decir, lo filtremos por las Escrituras. Eso, según la palabra de Dios, se llama ¿cómo? ¿Ser qué? Noble. ¿Sí? Estos eran más nobles que los de Tesalónica. O sea, estos realmente no cogieron a Pablo a piedra o a... No, bueno, vamos a escuchar a este Pablo, ¿no? Vamos a escuchar a Pablo y a Silas. Hay una reunión, vienen Pablo y Silas. Quizás si hoy dijéramos que vienen Pablo y Silas a predicarnos, hasta ni traeríamos Biblia, ¿no? No, pues es el apóstol Pablo. No, de hecho ellos se iban todos los días a su casa, bueno, a ver si este Pablo lo que dice es verdad. Hermanos, y eso es lo que siempre debemos hacer nosotros. No le creamos a nadie. Escuchemos, atentos. Me gusta mucho cuando los veo ahí tomando apuntes. Y siempre les he dicho, y si en algún momento no están de acuerdo, estamos abiertos, ¿cierto? Pero claro, también tenemos que abrir ¿qué? La palabra de Dios. Estos hermanos escudriñaban las Escrituras cada día. No se quedaban solo con lo que les enseñaban. ¿Y qué dice el versículo 12? Así que creyeron muchos de ellos. Antes vimos que en Tesalónica creyeron algunos, pero aquí creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí la cosecha fue mayor. ¿Sabe por qué? Porque habían allí personas que realmente escudriñaban la palabra de Dios. Porque allí habían personas que no tenían temor de escuchar una enseñanza. ¿Y por qué no tenían temor? Porque ellos no se quedaban con lo que le habían dicho. Se iban a sus casas a ver si lo que les habían dicho era verdad. Hermanos, tristemente hoy la iglesia o los que profesan ser cristianos, hoy nos parece tan difícil eso, ¿no? ¿Cuántas personas dicen ser creyentes y es que yo creo lo que dice mi pastor, es que yo creo es porque aquí nací, ¿cierto? Aquí crecí, es que yo creo que Dios me llevó a la verdad, pero la verdad está en su palabra. Hermanos, la verdad de Dios está en su palabra. Dice el salmista en Salmos 42:1, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. ¿Qué dice el versículo 2? El versículo 2 dice, tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Dice la Reina Valera. Hermanos, que ese sea el deseo de nuestros corazones. Porque hay muchos que sí quieren escuchar enseñanzas, pero Jesucristo no es el centro. Pero que el deseo de nuestros corazones es, Señor, nosotros hoy no tenemos sed, ni anhelos, ni deseos que nos des muchas cosas materiales. Tú nos puedes dar eso. Señor, nuestra sed, nuestro anhelo es de ti mismo. Señor, nos queremos reunir es para que Cristo sea el centro, para alimentarnos de ti, para ser fortalecidos por ti mismo, para que tú seas nuestro Dios, porque lo que anhelamos es estar delante tuyo. Y si la palabra no es acerca de Jesucristo, no estuvimos delante de Dios. Si a mí se me predica solamente cosas materiales, estuve delante de lo material. Y se me estuvo alimentando ese deseo por las cosas de este mundo. Y yo tengo que decir lo contrario, hermanos. Y cuando yo digo esto, no estoy diciendo que yo como ser humano a veces no deseo cosas de esta vida. De hecho, yo necesito constantemente ir a la palabra de Dios y recordarme a mí mismo. Hermanos, yo más que predicarles a ustedes, me predico a mí mismo. Yo me predico todos los días, todo el día. Alex, debes estar contento con lo que Dios te ha dado. Alex, tienes alimento y ropa. Alex, puedes estar feliz. Más bien dale gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. Más bien cada rato, constantemente tengo que estarme predicando a mí mismo y decir, alma mía, anhela a Dios. Señor, que mi corazón esté anhelante de ti y lléname de ti, Señor. Porque, hermanos, qué difícil cuando reconocemos que tenemos un corazón que todavía se inclina a las cosas de esta vida. Y aparte de eso tenemos personas que nos predican solo de cosas de esta vida. Peor. Empiezan a alimentar esas cosas, ¿cierto? Pero hermanos, que nosotros seamos alimentados de la palabra de Dios, deseando a Dios como cuando una persona tiene sed, como cuando un animalito, como un ciervo tiene sed. Dice que brama por las corrientes de las aguas. ¿Ha visto usted algún animalito sediento? ¿Ha visto usted algún animalito hambriento? ¿Sí? ¿Ha visto usted un bebé recién nacido hambriento? ¿Sí? ¿Se lo puede usted aguantar, cierto que no? Hasta que no le calma el hambre. Hermanos, no saben cuánto deseo esto, cuánto oro a Dios constantemente, que ese sea el deseo de nuestros corazones.
Que le digamos: Señor, yo ya he tenido bastante de evangelio de prosperidad, yo he tenido ya bastante de ese evangelio que solo ofrece cosas de esta vida. Por favor, Señor, que el anhelo de mi corazón sea escuchar tu palabra viva, bendita, que me habla de tu salvación, de tu vida eterna, de Jesucristo nuestro Dios. De hecho, esto me hace recordar las palabras de Pablo. En Gálatas capítulo 4, versículo 9, el apóstol dice expresa allí algo muy bonito, muy hermoso. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Alguien puede decir que ya Cristo Jesús ha sido formado por completo en su vida? Ni yo mismo. Por eso yo cada día necesito ser expuesto a la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que debería reunirnos en esta noche y cada que nos reunimos? Es buscar a Cristo Jesús y ser conformados a su imagen. El apóstol Pablo dice: yo sufro por ustedes, como una mamá que está teniendo un bebé, ¿sí? Como los dolores de parto de una mujer. ¿Por qué? Porque yo quiero que Cristo sea formado en sus corazones, porque yo quiero que Cristo sea formado en sus vidas. Hermanos, vuelvo y se los repito. Yo de verdad también quiero, como dice Juan, que ustedes prosperen en todas las cosas. Yo me alegro si a usted le va bien en sus negocios, de verdad. Yo me alegro y estoy feliz si usted tiene salud, de verdad. Pero hermanos, mi preocupación, mi anhelo, mi deseo, tanto con ustedes como conmigo, es que Cristo sea formado en sus corazones, en mi corazón. Es que nosotros cada día seamos conformados más a la imagen de Cristo Jesús. Hermanos, nuestra mayor necesidad es que todos esos errores, todas esas fallas que todavía tenemos en nuestras vidas, o aquí alguien ya no tiene fallas, no tiene errores, que aún todos esos pecados sean saliendo de nuestras vidas y que cada día seamos más como ¿quién? Como Cristo Jesús, como Cristo Jesús. Ahí es donde yo me pregunto, ¿será que tantos de los que hoy predican desean también esto? Los fariseos, los judíos, ellos abrían las escrituras, al igual que muchos hoy abren las escrituras, a buscar muchas cosas, pero no a buscar a Cristo Jesús. Hermanos, que el deseo de nuestros corazones sea que la palabra de Dios no sea predicada para conocer más a Jesucristo. Ahora, esto me lleva al último punto que quiero que veamos en esta noche, y este punto es bien interesante. Voy a hablar acerca de preservando a Jesucristo. ¿Qué me refiero con esto? Jesucristo es Dios. Él no necesita que nadie lo preserve. Él no necesita que nadie lo cuide, ¿cierto que no? Pero hay una gran realidad. Jesucristo es la cabeza y Él tiene un cuerpo. Por eso cuando hablo de preservando a Cristo, obviamente a Jesucristo me estoy refiriendo a ese cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Quiero que veamos esto en los últimos versículos, del 13 al 15. Dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, hermanos, fueron allá. No escucharon la enseñanza de Pablo, sino a qué, y también alborotaron las multitudes. Podemos ver esa verdad tan impactante, tan impresionante. Están unidos y están esforzándose por destruir la verdad de la palabra de Dios, aunque abren supuestamente la palabra de Dios y conocen la palabra de Dios. Hermanos, a mí me sorprende. Se tomaron el esfuerzo también de ir, se fueron detrás de Pablo, pero no a escuchar el mensaje. Y miren la gran diferencia, hermanos. Pablo y los hermanos tomaron a Pablo y lo encaminaron, le proveyeron para que se fuera para Berea, porque el verdadero creyente no está andando en peleas y en pleitos y en esas discusiones malucas, ¿cierto que no? En cambio ellos sí, se tomaron el trabajo de ir allá hasta Berea. ¿Pero a qué, hermanos? A seguir alborotando a las multitudes, a seguir alborotando a las multitudes. Y es lo que esto a mí me hace preguntar. Yo no sé si esto también hace que usted se pregunte esto. ¿Será que entonces cuando somos expuestos a la palabra de Dios todo el mundo va a creer? ¿Cierto que no? Muchos creyeron, sí, pero también había muchos que no. Y estos judíos decían ser hijos de Dios también, ¿cierto? Ahora miren, hermanos, nosotros debemos entender que una iglesia, una denominación o un grupo no es verdadero porque tengan muchos, porque tengan un templo, porque hasta tengan la Biblia abierta y hasta sepan mucho teológicamente. Esa gente se puso a discutir con Pablo, ¿cierto? Ni siquiera porque tengan multitudes, porque muchas veces esas multitudes solamente pueden ser hasta alborotadores que solamente siguen las ideas de todo lo que le dicen, ¿no? Esta gente, yo me sorprendo cómo ellos alborotaban a las multitudes, pero no era por la palabra de Dios, era por argumentos humanos. Y dice el versículo 14: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo
que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Qué hicieron los hermanos, mis hermanos? ¿Qué hicieron los creyentes de ese lugar? Preservaron a Jesucristo, su cuerpo, ¿no? Como le digo, Pablo no se puso también a alborotar a la iglesia. Antes los hermanos están cuidando a Pablo, lo encaminaron, lo enviaron a que fuese al mar, o se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Hermanos, qué bueno cuando realmente nosotros entendemos eso. Si Cristo Jesús es lo que nos une, es también importante que nosotros preservemos esa unidad en Cristo Jesús y que busquemos, Señor, que Cristo siga siendo, que busquemos, hermanos, que Cristo siga siendo preservado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hermanos, qué importante saber que lo que necesitamos es que Él siga siendo nuestro Dios, nuestro Señor, pero que su palabra siga siendo predicada. ¿Recuerdan lo que dice en Mateo 28:20? Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Me pregunto qué enseñaban los judíos entonces. Ellos para enseñar mandamientos y leyes, buenísimos, pero cuando a alguien no les caía bien, a él le caían hasta con piedras y machetes, ¿no? ¿Recuerdan cuando fueron a aprender a Cristo Jesús? Y eso parece ser que sigue siendo lo mismo hasta el día de hoy, porque dice el Señor Jesucristo que debemos enseñar a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que Cristo nos dio, y dice, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Hermanos, ¿cuándo es que Cristo promete estar con nosotros? Cuando lo que nosotros deseamos es obedecerle a Él. ¿Sí? No obedecer a los hombres. Hoy muchos lo que buscan es que usted obedezca a reglamentos humanos, a ideas humanas. ¿Cierto que sí? Pero hermanos, que nuestro deseo sea obedecerle a Él. ¿Cómo vivió Jesús en esta vida? Él fue pacífico. ¿Sí? Él predicó la verdad, muchos se ofendieron. Aquí es donde yo diría que nos tiren piedra, pero que Dios nos guarde de que seamos nosotros los que tiremos piedra, ¿cierto? Que más bien la verdad de Dios nos conforme a la imagen de Cristo Jesús y esa imagen de Cristo siga siendo formada en nuestras vidas y que esa verdad siga siendo preservada, que Cristo Jesús siga siendo anunciado, enseñado. En Hechos 9:5, nosotros sabemos este pasaje, es muy, muy interesante. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Conocemos ese pasaje, ¿cierto? Cuando Saulo, quien es el mismo apóstol Pablo, estaba persiguiendo a los cristianos, Jesucristo se le aparece, lo tira al suelo, un resplandor, y él pregunta, ¿quién eres Jesús? ¿Quién eres Señor? ¿Sí? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Según este versículo, a Jesús. Físicamente, ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. De esa misma manera podríamos nosotros decir, ¿a quiénes estaban persiguiendo esos judíos? Los judíos, ¿a quién estaban persiguiendo? A Jesús, ¿cierto? Porque estaban persiguiendo a Pablo. Claro que como Pablo ya había sido transformado y cambiado, ya no necesitaba salir a perseguirlos a ellos. Él en algún momento fue un perseguidor de la iglesia, de hecho un perseguidor de Jesucristo. Por eso también es importante entender esto, hermanos. Cuando nosotros o cuando cualquiera persigue la verdad de Cristo Jesús, está persiguiendo a Cristo mismo. Cuando ofendemos a nuestros hermanos en Cristo, estamos ofendiendo a Cristo mismo. Pero de esa misma manera, cuando nosotros nos guardamos, nos cuidamos, nos ayudamos unos a otros, es como si de cierta manera estuviésemos ayudando a Cristo mismo, porque es su cuerpo, es su iglesia. Lo que yo veo es que los verdaderos creyentes, los que creyeron en la verdad de Cristo Jesús, fueron transformados y cambiados. Y ahora el deseo de ellos no era seguir los mandamientos y las ideas de los hombres, sino seguir la voz de Dios y actuar como actuaría Jesucristo, quien era realmente su Dios, su Salvador. Por eso en Colosenses capítulo 1, versículo 24, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, ese versículo para mí es muy importante. Primero Pablo dice que se alegra porque sufre. ¿Alguien se alegra porque sufre? Más bien hoy parece ser que el mensaje es no tenemos por qué sufrir. Pero me sorprende que Pablo, un verdadero siervo de Dios, un verdadero apóstol, un hombre que realmente nos da ejemplo de lo que es servir al cuerpo de Cristo, él dice que se alegra, que sufría en carne propia por los creyentes. Y yo me pregunto aquí, Pablo, ¿cómo sufrías por los creyentes? Lo hemos estado viendo en Hechos, ¿no? Estamos viendo que Hechos
conocido como Hechos de los Apóstoles, más bien es Hechos del Espíritu Santo llenando esos corazones de esas personas para que cumplieran la labor de Cristo Jesús. No es un libro tanto de milagros ni de lenguas, como muchos lo han enfatizado, sino es más un libro de hombres que sufrieron, estuvieron dispuestos hasta dar su vida por la verdad de Cristo Jesús y por el cuerpo de Cristo Jesús, pero porque el Espíritu Santo los fortalecía y los capacitaba. Dice, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Mis hermanos, también podemos entender esto. Cuando la iglesia se aflige, cuando el cuerpo se duele, a la cabeza también le duele. Y Cristo Jesús no nos ha dejado, no nos ha desamparado, no nos ha abandonado. Y podemos decir que la verdadera iglesia tampoco nos deja, nos abandona. En medio de las dificultades y angustias podemos estar seguros, Él está con nosotros, pero también aquellos que tienen a Cristo Jesús, en vez de señalarnos, criticarnos, condenarnos, perseguirnos, más bien nos dan la mano y nos dicen, somos hermanos en Cristo Jesús, sigamos adelante en este caminar de vida eterna, poniendo nuestra fe en nuestro Salvador. Pero hermanos, no tiene sentido que nos lleven aún en la unidad a otras cosas. Los judíos también tenían unidad, ¿no? Se unían, pero para cosas que ni siquiera tenían que ver con la verdad de Cristo Jesús. Ahora mi pregunta, para empezar a concluir, es ¿qué es entonces la centralidad de Jesucristo? La primera pregunta entonces que deberíamos hacernos es, ¿se predica Cristo Jesús? ¿Se predica solo salvación? Porque eso es lo que realmente importa, que Él es nuestro Salvador. ¿Es Cristo Jesús el centro de la predicación? Pero esto quiero llevarlo de una manera más particular. Es el centro de nuestras vidas. Es lo que deseamos escuchar cada día. Es lo que deseamos escuchar cuando nos reunimos. Es lo que deseamos conocer cuando tenemos nuestro devocional personal. Es a lo que queremos ir cuando vamos a buscar promesas. Es las promesas de Cristo Jesús que hayan sido cumplidas por nosotros. Esa es la pregunta. Ahora, ¿eso nos une realmente con aquellos que creen en Cristo Jesús? Porque podemos hasta a veces ver a muchas personas que dicen ser creyentes, como les decía, abrir su Biblia, pero ¿será que podemos nosotros ver a muchas personas que aunque dicen ser cristianos, Cristo Jesús no es el centro de sus vidas? Yo puedo decir que sí, porque yo mismo viví de esa manera, diciendo ser cristiano, asistiendo a una congregación y muchas veces hasta peleando, luchando, haciendo guerra espiritual, buscando un montón de cosas por cosas de esta vida, ¿sí? Pero qué diferente es cuando nuestro centro es Cristo Jesús, cuando Él es todo para nosotros. Pero también quiero decirlo, hermanos, y por eso yo creo que esta enseñanza también nos debe llevar a entender lo siguiente. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando a Cristo? Bueno, si es así, y si ahora lo estamos buscando no por las cosas de esta vida, si ahora no nos interesa contender, ni señalar, ni criticar, ni condenar, si de verdad el deseo y nuestra búsqueda es hacia Él, hermanos, es por su gracia, por su misericordia, por su amor. Porque podríamos ser tú y yo los falsos maestros. Podríamos ser tú y yo los que nos estuviésemos reuniendo a esta misma hora, quizá en este lugar, para buscar las cosas que se pueden buscar en muchos otros lugares. Por eso siempre, hermanos, que si nosotros deseamos estas verdades, no nos lleven a ser orgullosos, sino más bien decir, Señor, así como tú me has mostrado la verdad de Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el centro de mi vida, por favor toca los corazones de aquellos cuyo centro de sus vidas son cualquier otra cosa menos tú, Cristo Jesús, porque solamente Dios nos puede colocar en esa verdad. Por eso, hermanos, que si eso es verdad, sigamos nosotros ayudándonos, fortaleciéndonos unos a otros, y que nos sigamos predicando a nosotros mismos y diciéndonos unos a otros que nuestro centro sea Jesucristo. Y si tenemos la oportunidad de hablarles a otros, prediquémosles a Cristo, mostrémosle a Cristo. Una de las cosas que más me interesa, y con esta última aplicación quiero concluir, Pablo no se puso a discutir si ellos tenían o no tenían la verdad. Pablo no se puso a decirles, ustedes son unos mentirosos, unos engañadores. Puso como centro ¿a quién? A Jesucristo. Y al fin y al cabo el fruto se dejó ver. Hermanos, no tenemos que discutir a veces esas cosas. No, es que usted está predicando esto, lo uno, lo otro. Es que usted está hablando de esto, lo uno y lo otro. No, Cristo es el centro. Cristo es el centro. Que sea el centro de nuestras vidas, de nuestras predicaciones, de nuestras discusiones, de todo en nuestras vidas. Y si Cristo es el centro de su vida, quiere darle gracias a Dios por ello. Pero también quiere decirle, Señor, pero que cada día tú seas más en mi corazón, llenándome. Que cualquier cosa que quiera ocupar tu lugar en mi corazón sea desplazada y que tú gobiernes y llenes mi vida, todo lo que yo soy. Pidamos a Dios esta verdad en oración. Padre celestial, eterno Dios, gracias te damos en esta noche por tu santa y bendita palabra, por este evangelio glorioso.
Señor, te damos gracias porque hoy reconocemos que quizá muchos de nosotros, o la mayoría, o quizá todos, en su momento buscábamos otras cosas. Aún te mencionábamos, hasta abríamos la Biblia para buscar vanidades y cosas de esta vida. Pero hoy solamente podemos decir gloria a tu nombre porque tú has abierto nuestros ojos y dejarnos ver que Jesucristo es lo más importante en nuestras vidas. De hecho, Padre Celestial, hoy podemos entender que hasta muchas veces no entendíamos muchos pasajes de la Escritura porque queríamos era buscar cosas que ni siquiera están allí, pero abre nuestros ojos cada día. Sigue haciéndolo, por favor, en tu gracia bendita, para que Cristo siga siendo el que ilumina y el que guía nuestras vidas. Por favor, Señor, que cada que abramos tu palabra, queramos buscarte, deseemos buscarte solo a ti y podamos encontrarte a ti en esa verdad maravillosa. El deseo de nuestros corazones cada día sea darte gloria y honra, alabanza y estar felices, contentos, alegres, porque tú nos has salvado. Padre Santo, que esta verdad maravillosa también sea la que toque a muchos corazones. Pero sabemos que solamente esto puede ser posible cuando predicamos tu palabra bendita y cuando Cristo Jesús es el centro. ¿Cómo podríamos nosotros hablar de Jesucristo y colocarlo en el centro si no es el centro de nuestros corazones? Pero si es el centro de nuestros corazones, te agradecemos porque tú lo has puesto allí. Señor, que esta verdad siga siendo preservada todos los días hasta el final y que Cristo Jesús sea lo que nos mantenga unidos en la verdad. Amén. Que Él sea la verdadera unidad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y que seas tú llenando nuestros corazones de esa gracia, de ese amor y de esa paz, por sobre todas las cosas, de Cristo Jesús en nuestro corazón, que Él sea nuestra verdad. Amén y amén.